Muy bien, vamos a continuar con esta parte de endocrino. Y vamos a compartir ahora, sí, esta introducción ahora pasa a la parte B, segunda parte del capítulo 7, que va a comenzar con las hormonas que provienen en principio del cerebro o del encéfalo, pero a mí me gustaría ver rápidamente esto para pasar también cómo pueden estudiar este sistema. Bueno, en este caso nos propone Silverton continuar con la producción y liberación de las catecolaminas que, les advierto, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina son liberadas también dentro del sistema nervioso central. Y siempre provienen de alguna célula nerviosa que se ha adaptado, transformado para guardar mucha secreción de estas catecolaminas y liberarlas ante la primera señal que así se lo indique. Por lo tanto, son neurohormonas y las fuentes, dije, son centrales, pero hay una fuente periférica importante que son las suprarrenales. Y ahí vamos a tener que entender dos cosas, que embrionariamente, cuando el embrión nuestro se forma, una parte del sistema nervioso central, de las neuronas que están formando el encéfalo y la médula espinal, se alargan, digamos, ¿sí? Las neuronas se alargan y se van a ubicar arriba de los futuros riñones. Esas neuronas que se han separado de la parte central y han ido arriba de los riñones son neuronas que van a ser en el futuro, dentro del sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, y esto significa autónomo, vegetativo, o sea que yo no voy a tener conciencia de eso, es como básico para la vida, como respirar y que late el corazón, yo no voy a tener un control directo sobre eso, autónomo o vegetativo. Y del autónomo vegetativo, de las dos ramas que tiene, que es simpático y parasimpático, el que estimula corazón, por ejemplo, y respiratorio, y el que estimula las vísceras. Entonces, en este caso, va a ser un desgranamiento del sistema nervioso central simpático que va a ir a formar la médula de las suprarrenales. Y luego va a venir otras células del mesodermo a ser las que van a hacer la corteza suprarrenal, en donde van a estar los corticoides. ¿Sí? Entonces, médula suprarrenal son neuronas del simpático que en vez de tener los axones, la dendrita y todo, se han hecho una bola y que sintetizan en su interior adrenalina y noradrenalina. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos, la médula suprarrenal es como si fuera una glándula nerviosa del simpático cuyas neurohormonas son las catecolaminas que liberan, ¿sí? Ahora sí, entonces vamos a ir entonces a esta médula suprarrenal del simpático que libera catecolaminas. Ajá. Bueno, tiene que pasar este otro, a ver. Sí. Bueno, me voy a pasar por un momento a
el otro capítulo de endocrino, que es el 23. En este capítulo aborda directamente a la corteza suprarrenal y a las de acá. Tenemos estos casquetitos arriba de los riñones, tienen una forma aproximada de tetraedro en realidad, porque son un triángulo en 2 dimensiones y un tetraedro si hablamos de 3 dimensiones teniendo en cuenta el espesor. Y acá tenemos, si cortamos una glándula suprarrenal, vamos a encontrar toda una corteza, que es lo que está acá en rojo, y una médula muy vascularizada. Esta médula es la que yo les decía que es como una extensión del simpático central, que son neuronas transformadas, las que secretan hormonas, y en cambio la corteza suprarrenal, nos genera los corticoides, y esa tiene 3 capas para 3 tipos de corticoides diferentes. Entonces, esteroides, corteza y catecolaminas, médula. Vamos a comenzar ahora, sí, por la corteza. La corteza suprarrenal, si hacemos todo el procedimiento histológico para fijar, luego cortar el micrótomo, luego colorear y demás, vamos a observar que primero afuera hay una cápsula conectiva, obvio, una pielcita de esas elásticas o mucho tejido elástico que rodea. Esa es la que a su vez, si se acuerdan, los va a unir a los ligamentos y cosas que sostienen al riñón y las suprarrenales en su lugar. Y acá vienen 3 capas de la corteza y esto sería lo que se ve acá abajo, la médula. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, la base externa es la capa o zona glomerular. Glomérulo es como el glomérulo renal, o sea, hace como pelotitas las células de la corteza. Las zonas de fascículos o fasciculada hacen como cordoncitos verticales. Y la zona reticular hace como redes. Por eso de ahí se las describió y tomó el nombre de cada una de las capas. Entonces, la zona glomerular, la más externa, acá en el borde de la glándula, esos glomérulos son las células que tienen los precursores para formar aldosterona. El primer corticoide que conocemos desde afuera hacia adentro son los mineralcorticoides. Capa de los mineralcorticoides. El principal, la aldosterona. ¿Por qué mineralocorticoides o mineralcorticoides? Porque actúan en el equilibrio que debe sostenerse de minerales, principalmente los más fuertes con el agua, que son el sodio, el potasio y secundariamente la reabsorción de cloruro y agua. Entonces, aldosterona, zona glomerular o primera capa glomerular, forma parte de los mineralocorticoides, el más conocido, la aldosterona. Segunda capa o zona, la fascicular o fasciculada. Estas células secretan los glucocorticoides. Corticoides que tienen un gran efecto sobre todo el metabolismo, pero fundamentalmente sobre el metabolismo glúcido. Por lo tanto, tienen que ver con el más conocido, el cortisol, y después muchos conocidos no naturales, pero también de farmacia, digamos, como la cortisona, hidrocortisona, corticosterona, todas las que se usan como corticoides cuando hay inflamación, molestia, dolor, golpes,
y accesos alérgicos fuertes. Porque los corticoides tienen esta capacidad de hacer salir todos los glúcidos a circular. Por ejemplo, tienen un efecto similar al glucagón, que era la otra hormona del islote de Langerhans del páncreas, opuesta a la insulina. O sea, va y busca, los glucocorticoides buscan los órganos que pueden dar glucosa en primer lugar, o sea que actúan sobre el hígado para que libere glucosa, pero también saben muy bien los corticoides que una vez que nosotros hemos agotado la fuente de glúcidos, vamos a necesitar ir a los ácidos grasos y a la reserva de segunda mano, que son los lípidos. Entonces se dice que también son lipotrópicos. Lipotrópico significa lipo de lípidos, trópico de llevarlos a circular, sacarlos en un sentido. Trópico es hacia dónde, entonces sacarlos a circular. Los glucocorticoides, en primer lugar entonces, son glucotrópicos, o sea, de sacar a circular glúcidos, o lo que se dice también, tienen efecto diabetógeno. Queriendo decir, no es que nos den una diabetes, sino que el efecto es similar al que vemos en un diabético, elevar la glucemia. En segundo lugar, también movilizan grasas hacia la circulación. Bueno, pero el tercer efecto que tienen los corticoides es el que usan en la farmacia o el médico, que son inhibidores natos de la respuesta inmune. Al bajar todas las reacciones y los mensajes que se mandan entre todos los glóbulos blancos y las células cebadas y bla, 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 bajan toda la respuesta inmune. Por eso también son utilizados para bajar la inflamación y por lo tanto bajar el dolor, el rubor, las molestias de la inflamación. Yo ya lo dije esto, pero lo estoy diciendo de nuevo. Y también se usan como antialérgicos, antiasmáticos, rayos, erupciones muy generalizadas de la piel, todo lo que sea como una respuesta excesiva inmune. Entonces, cuando nos golpeamos fuerte, cuando ya no ceden las inflamaciones a los antiinflamatorios AINES y de todas esas cosas, pasamos a los corticoides. ¿Por qué no se los puede usar mucho tiempo? Porque los corticoides, al ser supresores de la respuesta inmune, nos dejan muy débiles ante, ante los ataques de patógenos y demás. Y en segundo lugar, alteran el metabolismo, porque al estar circulando tanto azúcar, tanto energía, vamos perdiendo masa de reserva en realidad y ganando mucha agua de sostenimiento, digamos, de todas estas reservas sueltas. Entonces es muy común ver que una persona que lleva un mes tomando corticoides y demás, acuérdense del famoso futbolista nuestro que tenía mal las rodillas y que se lo había hecho una pelota así todo inflado de agua y dematizado, porque le daban muchos corticoides para tratar de reponer esa inflamación de las rodillas que no lo dejaban caminar. Bueno, tercera capa, vimos mineralocorticoides, glucocorticoides. La tercera capa cortical es de los corticoides sexuales no gonadales, o sea, andrógenos y estrógenos. Pero esta capa fundamentalmente se encarga de andrógenos, cosa que tenemos ambos sexos, son mal llamadas hormonas masculinas, solo que en la mujer entre el equilibrio de estrógenos y andrógenos predominan más los estrógenos, en cambio en el varón predominan más los andrógenos, pero los dos tenemos.
necesitamos los corticoides sexuales. ¿Por qué? Porque están los órganos y signos de, digamos, órganos secundarios y accesorios. Porque los órganos sexuales primarios, si recuerdan, son las gónadas, o sea, los que nos hacen biológicamente femeninos formadores de óvulos y los que nos hacen biológicamente formadores de espermatozoides. Eso es muy biológico. Entonces, el órgano primario sexual es la gónada, ovario y testículo. Pero luego tenemos los accesorios para poder engendrar, que son para la mujer, por ejemplo, mamas, ¿sí? El útero, las trompas de falopio. Entonces, todo eso son los accesorios que necesita la gónada para funcionar. Y para el varón, el epidídimo, los túbulos deferentes, la próstata. Entonces, esos órganos son impulsados, su desarrollo y crecimiento para acompañar a las gónadas, y esos son impulsados también por estas hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos. Y finalmente, las condiciones o signos secundarios, como el desarrollo del vello púbico, del vello en hombros o espalda o pecho en el varón, el desarrollo del vello púbico en triángulo con el vértice hacia abajo en la mujer, en triángulo pero con el vértice hacia arriba, hacia el ombligo en el varón, el engrosamiento de la voz en la pubertad en el varón, bueno, todo el ensanchamiento de caderas y músculos y muslos en la mujer por la reserva lipídica de hormonas femeninas que necesita la mujer para procrear entre hijo e hijo y demás. Entonces, necesitamos que además de la gónada, por si nos castran, por ejemplo, no quedar sin suministro de hormonas sexuales, siempre está la médula suprarrenal. Igualmente, si a nosotros por un tumor en la glándula suprarrenal nos sacan las suprarrenales, bueno, también tenemos la reserva de testículo de ovario, ¿no es cierto? Pues, se suele suplementar si no es necesaria, pero digo, entre ambos hacen un nivel de estas hormonas. Bueno, entonces, capa interna, zona reticulata o reticular, hormonas sexuales. Bueno, los corticoides sexuales surgen de, bueno, como hemos dicho, en realidad conectados con las hormonas esteroideas, porque los sexuales eran esteroides. Entonces, del colesterol ya habíamos visto que salía el DHEA, que no se acuerdan, dihidroepiandrosterona, por enzimas y vías, algunas desconocidas, otras conocidas, androstenodiona, sale la testosterona, y la testosterona de las células de Leydig y del testículo sacan la DHT o dihidrotestosterona, que es un poquito más potente que la testosterona. Si no, en los ovarios, desde el colesterol hacemos DHEA o progesterona, y desde ambos podemos sacar nuestra andrógeno también, o ir a la estrona y el estradiol, que es nuestro estrógeno. Este es el que libera el ovario, y estas son las que liberan el testículo. ¿Estamos? Estas son sexuales, no gonadales, si salen estas de las suprarrenales, capa interna de la corteza. Y si no, salen también desde los ovarios y testículos. Bueno, acá viene una vía muy importante que es la corticosterona. De allí nos vamos a la capa externa, mineralocorticoides, la aldosterona. Y capa media nos vamos a los glucocorticoides, el principal exponente, el colesterol. ¿Sí? Bueno.
esto quiero que veamos. El cortisol, amigos y amigas, el cortisol es una hormona que se nos ha dado básicamente en cuanto los animales evolucionando tuvieron algún tipo de conciencia de lo que significaba el peligro, la lucha o la huida. O sea, el cortisol es una hormona que surge, lo hemos visto, cuando hace falta sacar glúcidos a circulación y secundariamente grasas para que nos den energía. De primera mano, glúcidos, y sostenida si la situación continúa. Cuando uno necesita mucha energía extra, glucosa circulante, y que luego se sostenga, habiendo ya metabolizado toda esa glucosa, seguir con las grasas que nos sostengan. Cuando estamos en pánico, cuando estamos asustados, cuando estamos en un nivel de tensión nerviosa importante que dura y dura, donde me toman hoy, mañana, pasado, donde me estoy separando, donde me están quitando mi herencia, donde me estoy peleando con toda la familia y no se soluciona, donde ese profe que me odia y me boche, y tengo que enfrentar exámenes con él, donde me voy a mudar, donde me dijeron que voy a ser papá de quintillizo, donde no puedo ser papá y mamá. Bueno, todas esas son situaciones de conflicto, de lucha, o bien de huida, me persiguen los ladrones, que yo tengo que sostener durante mucho tiempo. Entonces, en el momento, si es un susto o algo muy rápido y puntual, salió de mi médula suprarrenal adrenalina. Todo eso que nos hace poner en tensión, abrir los ojos. Y luego, ese distrés, que es momentáneo, se transforma en estrés cuando es sostenido en los días y días. O sea, la adrenalina nos prepara para estar atentos, músculos fuertes, ágiles, visión abierta, oídos abiertos en el momento del susto o de la pelea, huida y tanta. Pero luego el que va a sostener la demanda constante que no cesa van a ser los corticoides, o sea, los glucocorticoides, el más conocido, el colesterol, el cortisol. Claro, provocan retención de líquido los corticoides. Y son muy buenos para bajar todo lo que sean golpes, inflamaciones y demás, pero son malos porque los corticoides no fueron hechos para que uno esté en ese estado de tensión y de atención y de suministro de glúcidos y grasas para soportar la tensión reinante durante tantos días. Es como decir, bueno, no sé, los osesnos, los 4 osesnos que tuvo la osa y no los puede meter a todos en la cueva y el pobre osito quedó allá afuera, sin madre, en el frío, atacado por felinos. ¿Cuántos días puede soportar el osito con el azúcar a full, los lípidos turbulentándole el accionar encefálico, el pensamiento, los músculos en tensión todo el tiempo consumiendo azúcar? Está bien, el primer día pasa, el segundo, pero el séptimo día el osito clava ahí un estado de agotamiento de suprarrenales, pobrecito, y chao, y se le fueron los calores, y tiene frío, se le baja la presión arterial, eso lo vamos a ver. O sea, fueron hechos para soportar tensión sostenida, pero hay para todo un límite. El yuppie que se metió en la empresa y es muy, ¿cómo se dice? Que aspira a demasiadas cosas y quiere llegar a ser gerente y entra en esos estrés, que ya labura todos los días, lunes a domingo,
no para el celular, no para la compu, no para, también quiere estar lindo, va al gimnasio, también quiere salir con la chica más linda, y gasta plata con la chica más linda, y así, así, así. Bueno, ¿cuánto puede soportar hasta que algún día no clave algo? Sea una eh, presión arterial alta, o una hiperglucemia, o algo, o se le tapona una coronaria, algo le va a pasar algún día, porque no estamos diseñados para un estrés alto sostenido tanto tiempo. Fede agrega que son dosables en el laboratorio, en orina. Obviamente es un análisis especializado que lleva una preparación previa del paciente, bla, 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 con respecto a la ligación que esto tiene al estrés sostenido, al estrés. Sí, los corticoides, el cortisol, se dosa primero y antes que nada. Bueno, entonces, les comparto esta pantalla. Esta. Para que veamos entonces el cortisol, el principal glucocorticoide, y que son los corticoides que se dan normalmente, la androstenediona, ¿cómo es que se llama? Cortisona, hidrocortisona inyectable, 100 o 200 miligramos. El origen es la corteza suprarrenal, esteroide, se sintetiza a partir del colesterol. Como todo esteroide no se lo puede guardar, se lo, digamos, libera a demanda. Como es un lípido, se lo transporta por globulinas transportadoras en plasma. Esas transportadoras son, en general, las hace a todas las transportadoras del hígado, no solamente de esto. Su vida media es corta, duran 1 hora, hora y media. ¿Qué es lo que afecta que se liberen? O sea, los estímulos. El estrés y un ritmo circadiano de secreción tónica, que quiere decir que el cortisol siempre hay un poquito, aumenta a la media mañana y baja con la siesta y vuelve a la tarde y baja de nuevo a la noche. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo cicla, entonces ese ritmo de ciclar circadiano, o sea, con el día, el cortisol tiene que estar libre un ratito antes que necesitemos la mayor demanda de glúcidos. ¿Por qué no cuando me levanto? Si yo digo, bueno, se supone que el humano se levanta cuando sale el sol y tiene un ritmo ahí de actividad muy potente que necesita el azúcar. Claro, pero nosotros estuvimos durmiendo. Entonces, es el momento de sacar todo lo superfluo que ande por ahí, azúcares y reservas superfluas, pero a la media mañana voy a necesitar sí sacar a relucir esa reserva del, por ejemplo, desayuno. Entonces aumenta la media mañana. Bueno, esto lo vamos a ver después. Las dianas son la mayor parte de los tejidos, o sea, todos se activan más con el cortisol. Sus receptores en las dianas están siempre en el núcleo. La reacción corporal o tisular, o sea, los efectos generalizados de la mayor parte de los tejidos es, si son reservorios de glucosa, liberarla para aumentar la glucosa plasmática, bajar la actividad inmune, permitir o preparar a las células para que pongan receptores para el glucagón, que va a ser el que va a también ayudar con esta hormona cortisol a liberar glúcidos y permitir que las que liberan catecolaminas liberen también adrenalina y noradrenalina, que son estimulantes del ritmo cardíaco, de la respiración y todo. Y a nivel de las células, aumentar que las que saben tener enzimas y hacer nueva glucosa, como el hígado y los músculos, fabriquen nueva glucosa.
a partir de grasas y de última de proteínas. También que el glucógeno suelte una glucosa desde las puntas, porque es la molécula reservorio. Aumentar la catabolia proteica, o sea que las células, estamos en lucha o huida, estamos en peligro, interpreta el cuerpo, entonces aumentar la catabolia proteica, o sea, todo lo que sea de molécula grande, llevarlo a chiquito porque las vamos a necesitar. Bueno, no entendí, dice lo de los picos, ya lo vamos a ver, tiene gráficos específicos, pero es una hormona que, aunque siempre esté en un tono, es decir, un poco circulante, aumenta hacia la media mañana, baja un poquito la secreción de los suprarrenales después del mediodía, aumenta a la tarde y se vuelve a bajar a la noche porque ya vamos a irnos a dormir. ¿Qué hacen a nivel entonces celular? Glucosa nueva, liberar glucosa de los reservorios, que es el glucógeno, aumentar la catabolia de proteínas y bajar todo lo que sea que las células blancas o del sistema blanco o inmune se liberen citoquinas, para bajar todos los estímulos entre ellas y bajar toda la respuesta inmune. A nivel molecular, ¿qué hacen? Activan o desactivan genes, o sea que activan o desactivan la transcripción a RNA mensajeros y la traducción a proteínas. Así que separan todas las proteínas que sean, obviamente, citoquinas y todas aquellas que estimulen la anabolia proteica y todo eso. Estamos en crisis, estamos en lucha o huida, nada de formar nuevo. Bueno, y esto lo vamos a entender después, que es que si aumenta mucho los corticoides, tratan de inhibir en el cerebro, digamos, a quienes son los promotores de su liberación, que van a ser hipófisis e hipotálamo. Es una retroalimentación negativa en este caso. Bueno. Acá está el ritmo circadiano del cortisol. El cortisol, digámoslo así, empecemos a las 6 de la mañana. Nosotros estuvimos desde la medianoche hasta las 6 de la mañana durmiendo. El cortisol cae. Cuando aparece el sol, supongamos que fuera verano, 6, 7 de la mañana, el cortisol empieza a aumentar la cantidad en circulación y alcanza un máximo a la media mañana. Tipo 10, por ahí, 9 y media, 10, y luego empieza a descender, pero está alto, desciende, pero está alto, y desciende hasta que logra el pico mínimo, o el tono mínimo, que lo logra la siesta, ¿sí? Desde el mediodía a la siesta está bajito. Cuando empiezan las 4 o 5 de la tarde, empieza a aumentar de nuevo, y cerca de las 6 de la tarde aumenta al máximo, de nuevo. Es un pico un poco más bajo que el de la media mañana, pero es otro piquito interesante. Luego baja, tiene otro pico a la medianoche, como para cargar, es como si uno dijera, bueno, vacío las alforjas de mis células de toda azúcar disponible, todo, le doy el último pulso a la medianoche y a dormir. Y baja. En realidad, si uno ve acá, son 3 picos, pero este es como mucho más pequeño. El de la medianoche es como para decir, damos calor, damos suministro por última vez, por ejemplo, para el invierno, una noche fría, y después le apagamos la caldera a la célula. El cortisol es como si fuera el calor, la caldera que necesitan las células. Si uno va a estar en estrés, va a necesitar este calor, esta caldera puesta a full, que nos da energía con los glúcidos y los lípidos en segundo orden, y así. Perdón, Maja, ¿puedo agregar algo? Agregue, más vale. Y ahí se van a dar cuenta de algo de esto del ritmo circadiano del cortisol. Fíjense en que en la madrugada es donde más bajo está el pico del cortisol,
Por eso a las 3, 4 de la mañana es donde nos despertamos del chucho de frío si estamos desabrigados, porque ahí justamente es la menos acción del cortisol, poner menos calor, menos metabolismo, y ahí cuando nos enfriamos y nos tapamos hasta que vuelva a aumentar de vuelta el calor. Por eso también, no sé si notaron ustedes, pero es verdad, eso de las 11, 12 de la noche, si todavía no se fueron a dormir, es como que estamos bien templados por más allá que estaba el frío, y después nos vamos de vuelta a dormir hasta caer a ese bajón de temperatura. Exactamente. Sí. Nos volvemos a conectar más, ¿no es cierto? ¿Cómo? Nos volvemos a conectar. Y sí, yo Son las diría, 8, ¿sí? sí, nos falta, sí. Mientras- Bueno, ¿Cuánto me queda? Un minutito. en esta 1 minuto 15. Bueno, ¿dónde estás? Che, Fede, ¿y qué pasa cuando el cuerpo está, o sea, desvelado? ¿Qué pasa con ese ritmo? ¿Desvelado cuándo? ¿A la noche decís vos? Ponele, sí, son las 5 de la mañana y todavía estás despierto. Hace frío. Y sí, también se autorregula la temperatura, no solo por el cortisol, sino por el organismo en sí, pero tiende a bajar la temperatura corporal en esa parte de la madrugada. Pero el ciclo es el mismo. El Sí, ciclo siempre va a ser Claro, el el mismo. ritmo circadiano es el mismo, sí, 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 salvo que la persona tenga un problema y claro. no baja justamente estos niveles de cortisol, que es lo que decía, un distrés Un sostenido cáncer. hace desastre, porque la persona no duerme bien, se levanta, da vueltas, pero no necesariamente el insomnio o el exceso de actividad